Hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Nuevamente reunidos acá, de verdad siempre es un placer, hermanos, ya pues pidiéndole al Señor que cada día las cosas se vayan normalizando, ¿no? Y con esto de esta pandemia que pues ha puesto de cabeza a todo el mundo prácticamente, pero confiando en el Señor, confiando en su palabra. Es por eso que hemos estado nosotros estudiando. Justamente hemos entrado en esta serie de mensajes que vamos a ver durante y a lo largo de todas estas semanas, a ver cómo pues nosotros podemos encajar, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que Dios encaje en este siglo XXI, ¿verdad? Con tantas cosas que hemos estado viendo, no solamente por el asunto del coronavirus, sino también por el asunto geopolítico, tantas cosas que están pasando a nivel geopolítico, a nivel ambiental, a nivel de todo sentido, hermano. Así es que yo quisiera, hermano, que por favor abramos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 13, que es el texto base con el cual vamos a estar estudiando en este día. Sí, es una palabra muy bonita, hermano. Ustedes saben, estamos justamente en esta serie que nosotros la hemos titulado Dios en el siglo XXI, ¿verdad? Dios en el siglo XXI. Y justamente la idea es esa, ¿no? ¿Cómo hacer que Dios encaje en este tiempo, en esta época, ¿no? Que hay tantas cosas. Hablamos la semana pasada acerca de la tolerancia, ¿no? La tolerancia que pues hoy prácticamente es el modelo educativo en todas las instituciones, en todas las instancias, no solamente educativas, sino judiciales, políticas, institucionales. Y hoy también vamos a topar un poquito acerca de otro punto que es como, por así decirlo, un daño colateral de la tolerancia, que vamos a verlo según vamos desarrollando este mensaje. Y el mensaje de hoy sería la segunda parte, que la hemos titulado La palabra de Dios es la semilla de verdad. ¿Sí? Entonces es la segunda parte, hermanos. Vamos a ir desarrollando toda esta serie de mensajes en referencia y con respecto a lo que es la palabra de Dios, tan importante, hermano, pero también tan venida menos en esta época, en estos últimos años. La palabra de Dios ya no es importante, eso lo habíamos hablado la semana pasada, pero hermano, la verdad es que la verdad de la palabra de Dios es sumamente importante, pertinente en estos tiempos que estamos viviendo, en estas épocas, ¿no? Y eso vimos la semana pasada, ¿no? Yo quisiera empezar este mensaje más o menos haciendo una reflexión acerca de cómo nosotros enfrentamos una crisis. Cómo nosotros enfrentamos un problema, una situación difícil en nuestras vidas, ¿no? Y yo he hallado algunas respuestas de cómo hoy la gente, las personas, enfrentan una crisis, ¿no? Pues algunas personas, la manera en que tienen de enfrentar una crisis es sencillamente escapando del problema. Escapan del problema, se van, no quieren saber nada, rehuyen del problema, no quieren darle una solución, le dan las espaldas, no quieren saber nada, pues y sencillamente escapan a ese problema, ¿no? Es decir, le dan la vuelta, no quieren saber nada. Eso pues lo hemos visto muchas veces nosotros en los hogares, por ejemplo, ¿no? Hay un problema, hay una situación difícil en un hogar, los hijos, un problema de enfermedad, de economía, el carácter, etcétera, etcétera, y sencillamente pues uno de los cónyuges decide irse, ¿verdad? Y dice, bueno, yo ya no aguanto más de esto, me voy. Esa es la solución que dan a ese problema, ¿no? O un hijo ve tantas cosas en casa, tantos problemas entre sus padres, que decide, pues, me voy de la casa, ¿verdad? Es decir, escapan del problema, no tienen esa capacidad para frentear, darle una solución al problema. Otras personas, la manera en que enfrentan una crisis muchas veces es la negación del problema, ¿verdad? Es decir, dicen, no, esto no me está pasando, y directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, pues hacen uso de drogas, de alcohol, de bailes, de otras cosas, ¿no? Como para salirse de ese problema, pero en realidad usted sabe, las drogas, el alcohol, las pastillas son momentáneas, ¿no? Pero en realidad el problema sigue ahí. Es decir, es una manera de huir de esa crisis, de esos problemas, ¿no? Otros enfrentan el problema o una crisis por medio del desprecio, de la amargura, ¿verdad? Reniegan de Dios.
¿A cuánta gente nosotros hemos escuchado? Tal vez le pasó a uno de ustedes en algún momento de su vida renegar de Dios. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? ¿Y cómo así si yo he sido bueno? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si existe Dios, mi papá tuvo que morir de esa manera? Entonces reniegan de Dios, la amargura, la ira, ¿verdad? Es una constante ahí como para solucionar el problema y se ponen furiosos contra Dios, se van en contra de Dios, ¿verdad? Y obviamente pues esa no es una solución. Otra manera de cómo la gente hoy en la actualidad enfrenta una crisis es a través del humanismo. Esto está muy de moda hoy día. Usted sabe, ¿no? Los libros, por ejemplo, hay muchos libros, mucha información, ¿no? Está pasando algún problema, por ejemplo, y ahí, qué sé yo, hay un libro y dice, bueno, pues usted siga estos 5 pasos que hay en este libro y será su hogar verdaderamente feliz. Eso tiene que ver con el humanismo, ¿verdad? Los libros, la psicología, el yoga, la meditación, las religiones, el internet mismo, ¿verdad? Ahora es tan fácil las redes sociales, pues dice, bueno, mi hija o mi hijo se está portando de tal modo, no entiendo, ¿no? Una niñita de 8 o 10 años. Entonces usted va al internet, ¿qué hacer? Y pone usted ahí la pregunta, ¿verdad? Ahí en Google, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿qué hacer con la niña que se porta mal? Entonces ahí le sale como 10 millones de respuestas, ¿verdad? A lugares donde tiene que irse. Y esa es una manera de afrontar un problema, una crisis hoy día, ¿no? El internet, ¿verdad? La televisión. Usted sabe, hay esos programas de televisión de estas personas, ¿no? Que enfocan problemas sociales, ¿verdad? Hay un programa muy popular, me parece que era de una mujer peruana, que me parece que vive en Estados Unidos, ¿no? Y les pone y utiliza, me parece que se llama Laura Bozzo, me parece algo así, y salen ahí y se comienzan a pelear y hay otra mujer, también no recuerdo de dónde, que tiene este programa, pero también es en Estados Unidos, que es abogada. Entonces hay, bueno, algo, no recuerdo ese nombre, pero ahí salen los que están involucrados en ese problema, en ese conflicto, en esa crisis, y ella como abogada pues determina el juicio que cada uno tiene que hacer y la condena, y ella es la que arregla el problema. Miren, pero realmente son problemas muy serios. Yo no recuerdo bien el nombre de esta caso cerrado, me parece que se llama ese caso cerrado. Entonces, así hay miles de programas en la televisión, hermano, que supuestamente dan solución a una crisis, a un problema, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la filosofía humanista que hoy día, ¿no? El yoga, por no hablar también acerca de eso, no vale la pena también, pero bueno, son aspectos, hermano, que la gente tiene como una herramienta para solucionar una crisis, ¿no? Conocí a una compañera de trabajo que ella siempre me preguntaba del Señor y yo siempre le daba una respuesta bíblica. Y yo sé que ella tiene un hogar desastroso. O sea, el hogar, la familia que ella tiene no es familia. Entonces, la manera de solucionar todos los problemas que ella tenía en su cabecita era yéndose a esas terapias de yoga. Pero el yoga no le da ninguna solución a su problema. Yo le expliqué lo que es el yoga, ¿verdad? No quisiera entrar en eso, pero yo le expliqué lo que es el yoga, todos los movimientos que hacen de meditación, el mismo hecho de los movimientos que hacen son súper satánicos, ¿sabe usted? Y el hecho del yoga de que le ponga la mente en blanco es totalmente satánico también. Por eso dice el Señor que nosotros debemos de llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, todas esas cosas, hermanos, realmente lejos de ayudar a solucionar una crisis, al contrario, la profundizan más. No, otra manera de que ahora pues tiene la gente una manera de enfrentar una crisis, un problema, es a través de lo sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, los psíquicos, los médiums, el ocultismo, la brujería, ¿verdad? Yo no sé si es que usted alguna vez que está viendo este video ha practicado de esas tales cosas,
Mi hermano Robin decía hoy en la apertura de este salmo, decía, hey, pidámosle perdón a Dios por eso. ¿Quién no ha ido a donde una bruja que le lea las manos, que le dé la solución al problema familiar que hay ahí o en su vida, verdad? Las cartas, la brujería, los mediums, etcétera, ¿no? Lo triste aquí de todo esto que les estoy diciendo, amados hermanos, lo triste es que muchos que se dicen creyentes apelan a todas estas cosas que yo les acabo de decir, dejando la palabra de Dios como el último recurso. Y eso es lo más triste, hermano. ¿A dónde, hermano, acudimos cuando la vida nos da un tumbo, hermano, y nos bota al suelo? ¿A dónde? ¿A dónde vamos a acudir? ¿Verdad? El Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 16 y versículo 33, Él nos enseña claramente que dice que en la vida vamos a tener aflicciones. O sea, el Señor nos habla acerca de esto. Y tal vez nosotros estemos viviendo ahora mismo una aflicción, una crisis, un dolor. Tal vez estemos pasando ahora mismo. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque lo único que podemos hacer es acudir a la palabra de Dios. Y todo lo que hay y todo lo que está fuera de la verdad de la palabra de Dios es momentáneo, es pasajero, es superficial. Incluso puede tener su propia verdad. Sí, y de eso es lo que quisiera hablar aquí ahora un poquito, hermano. ¿Por qué? Porque hoy hay una verdad relativa. ¿Qué quiere decir esto de la verdad relativa? ¿Sí? Es decir, que yo puedo tener mi verdad y la otra persona puede tener su verdad y no pasa nada. ¿Sí? O sea, el homosexual tiene su verdad, ¿verdad? El pedofílico tiene su verdad, la lesbiana tiene su verdad, el ladrón tiene su verdad y no pasa nada. Y entre dos personas pueden tener ambos su verdad, que incluso puede ser contradictoria y no pasa nada. Eso es la verdad relativa. Es decir, que una verdad con otra pueden ser contradictorias entre sí y sin embargo no pasa nada. Todo está bien. Pero la palabra de Dios me habla acerca de que la verdad que hay en la palabra de Dios es absoluta. Es absoluta y eso lo vimos la semana pasada. Entonces, la palabra de Dios es como la luz que da a nuestras vidas, ¿verdad? Que nos ayuda a saber qué hacer en esos días difíciles, en esos momentos de crisis, en esas decepciones. Nos ayuda a tomar decisiones que son importantes, que nos van a ayudar a salir de esa incertidumbre, de esos tiempos difíciles. La palabra de Dios es la que nos muestra lo que debemos hacer, es la que nos guía. Y depende, en la medida en que usted se consagre a esa palabra, a la autoridad, a la inspiración y a la infalibilidad de la palabra de Dios, depende de cómo sea su vida. Y justamente eso es lo que vamos a tratar hoy en este día. Pero resulta que a veces, ¿verdad? Los que somos expuestos a la palabra de Dios, no siempre la tomamos por lo que vale. ¿Verdad? ¿Que es así? Muchas veces somos confrontados por las implicaciones que tiene la palabra de Dios en nuestra vida y no la tomamos por lo que vale, por lo que es. Hay una estadística, amados hermanos, que a mí me impacta en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Esta estadística es santa y esta estadística es verdad. Esta estadística, hermano, dice que el 25% de las personas que oyen la palabra de Dios, cuando oyen la palabra de Dios, ¿verdad? No responden en cuanto a la obediencia. Esto es interesante, hermano. Es decir, que 1 de cada 4 personas solamente escuchan la palabra de Dios y la obedecen. El resto solamente escuchan y no la obedecen. Esto es interesante, hermano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el 75% de las personas que oyen la palabra de Dios, ¿sí?, se pierden el impacto de lo que puede hacer en sus vidas. Solamente la escuchan, pero no la obedecen, no la reciben en su corazón. Ahora usted va a decir, ¿dónde está esta estadística? Usted la tiene ahí en el libro de Mateo, capítulo 13.
Ahí está esa estadística, no es dada por ningún hombre, no es dada por ninguna compañía de estadísticas, no, es una estadística santa que está en las Sagradas Escrituras y esa viene de Dios. Yo creo que Dios es el mejor estadístico que hay en todo el universo, pues, ¿no? Y debemos de creerle a Él. Esto es interesante, hermano. Solo el 25% de las personas que escuchan la palabra de Dios la obedecen. El 75% no la obedecen. Esto quiere decir que 1 de cada 4 personas solamente escuchan y obedecen. El resto, el 75%, solamente escuchan y no la obedecen. Qué interesante, ¿no? Qué interesante es entender esto, hermano. ¿Cuánta gente se pierde realmente el impacto de lo que la palabra de Dios puede hacer en sus vidas? Ahora, el capítulo 13 del libro de Mateo es impresionante, hermano. Es impresionante, ¿por qué? Porque Jesucristo está ahí, los que han leído un poquito el capítulo 13 de Mateo, Jesucristo está en pleno ministerio y Él empieza ya a enseñar por medio de parábolas. La hemos estudiado acá en la congregación, esta parábola, ¿no? Entonces Jesucristo, Él empieza a enseñar ahí por medio de parábolas. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo como el maestro? Él ilustra un ejemplo de la vida diaria, ¿verdad? Que en este caso es el sembrador. ¿Para qué? Para darnos una verdad espiritual. La historia es muy sencilla, realmente es muy sencilla. Está el sembrador, ¿verdad? Está el campo y está la semilla. El sembrador, en este caso, representa a Jesucristo. La semilla representa a la palabra de Dios. Y el campo representa al corazón de la persona, al corazón que recibe esa semilla, ¿no? Es decir, el ejemplo es muy ilustrativo. ¿Por qué? Porque representa un ejemplo de la vida diaria de aquella época, ¿no? Es decir, el Señor Jesucristo está tomando algo muy típico, muy natural, muy normal de aquella época, ¿no? Es decir, está el sembrador, ¿verdad? Él salía con su bolsito, probablemente fue de cuero, ¿verdad? De animal, y donde ponía ahí sus semillitas y salía, pues, y él al campo, y luego él iba tirando la semilla al campo, ¿no? Esa es la imagen que da el Señor Jesucristo. Ahora, este capítulo 13 es sublime, es uno de los más maravillosos que hay en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar el Señor aquí nos muestra que Él empieza a enseñar por parábolas, ¿verdad? Luego, si usted ve, el Señor Jesucristo a partir del versículo 10 nos enseña el propósito de las palabras, de las parábolas, ¿verdad? O sea, el Señor Jesucristo nos dice por qué Él está enseñando por parábolas. Y del versículo 18 al 23, el Señor Jesucristo nos da la explicación de esa parábola. O sea, es muy sencillo de entender, hermano. Este es un pasaje del cual usted no puede decir, uy, Dios mío, qué difícil, no entendí. No, hermano, es un pasaje, hermano, que el Señor Jesucristo, el Maestro, nos enseña a dar una correcta interpretación. Porque el Señor Jesucristo mismo se encarga de enseñarnos y de explicarnos el significado de esa parábola. Y eso el Señor Jesucristo lo hace siempre, hermano. Por eso es que del versículo 4 al 9 el Señor Jesucristo cuenta la parábola. Y ya del versículo 18 al versículo 23 el Señor Jesucristo nos explica lo que quiere decir. Es decir, nos ayuda a tener una correcta interpretación de esa parábola. Entonces, acompáñeme al versículo 19. ¿Sí? Dice así, capítulo 13, versículo 19 del libro de Mateo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿sí? Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ok, la palabra clave aquí es camino. ¿Sí? La palabra que nosotros tenemos en nuestra Biblia es camino, pero el original es sendero. El original en griego es sendero. Es ese camino pequeñito que nosotros hemos visto, ¿verdad? Cuando nos vamos de excursión, es un sendero así. ¿Por qué utiliza el Señor Jesucristo esta palabra? Porque en el tiempo de Jesucristo no había límites, no había linderos que dividían los terrenos, solamente habían senderos. Entonces la gente utilizaba ese sendero para pasar por ahí, ¿verdad?
¿eso qué hacía? Que el uso de la gente, o por el uso que tenía ese sendero, la tierra que había ahí se iba haciéndose cada vez más compacta y más dura y más dura. Entonces, en este sentido, pues la semilla cuando caía en un sendero no podía entrar y echar raíces y obviamente y germinar. ¿Sí? Jesús lo que nos está diciendo aquí es que cuando predicamos la palabra, esta cae en corazones duros. Cae en corazones duros por su dolor, por su angustia, por su decepción, por su problema, por sus aflicciones. Aunque escuchen la palabra de Dios, no echa raíces en sus corazones. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Es decir, rehúsan voluntariamente obedecer el consejo que Dios les está dando. Piensan en otras cosas. Y la Biblia obviamente dice que antes de que la palabra de Dios eche raíces, dice ahí, Satanás viene y roba esa palabra, la arrebata esa palabra. La palabra arrebatar aquí es algo con violencia, súbito, de una así, ¡pum! La arrebató, es algo con violencia, hermano. Ni siquiera se dan cuenta. Pero viene el enemigo y la arrebata esa palabra. Ahora, ¿qué es lo que entendemos aquí, hermanos? Si usted lee la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor siempre nos hace un llamado a no endurecer nuestro corazón. El Señor siempre nos hace un llamado, hermano, a no endurecer nuestro corazón. Acompáñeme al Salmo 95. ¿Sí? Al Salmo 95, que es un texto muy pertinente a lo que estamos estudiando. Salmo 95, versículos 8 y 9, dice, si oyeres su voz, mire, estamos hablando de la palabra de Dios. Salmo 95, versículos 8 y 9. Si oyeres su voz, ¿qué dice ahí? No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Hermano, el no escuchar la voz de Dios, el endurecer nuestro corazón y no escuchar la voz de Dios, trae juicio. Es muy peligroso, hermano. Vea, en Proverbios capítulo 28, más adelante, Proverbios capítulo 28, versículo 14. Y versículo 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Es decir, Dios siempre nos hace un llamado a que nosotros, hermano, no endurezcamos nuestro corazón. Es cierto, a veces pasamos momentos difíciles, momentos duros en la vida, ¿verdad? Una enfermedad inesperada, se acabó el trabajo, ¿verdad? Un problema con un ser querido, con los hijos, problemas familiares. Pero ahí es donde el Señor dice, hey, no endurezcan su corazón. Mi hermano Robin hablaba de algo muy bonito, el perdón. Puede haber conflictos familiares, ¿verdad? Pero qué hermoso es poder llegar a pedirse perdón. Qué hermoso es escuchar el consejo de Dios y seguirlo. Pero no endurezcamos nuestro corazón, hermanos. No endurezcamos nuestro corazón. Veamos el versículo ahí en Mateo 13, de regreso. Mateo capítulo 13, en los versículos 20 y 21, para seguir hablando acerca de esto, ¿ya? Mateo 13, versículos 20 y 21 dice, y está hablando aquí ya de otro tipo de campo, de otro tipo de corazón, ¿no? Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero, dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, dice ahí, ¿verdad? Entonces aquí está hablando obviamente de un terreno pedregoso, ¿verdad? El que dice, el versículo 20 dice, el que fue sembrado en pedregales, dice.
Cuando yo recién estaba estudiando la Biblia, yo pensé que el terreno pedregoso o pedregales que dice ahí, era como un terreno de pura piedra, ¿verdad? De muchas piedras y todo piedra. No es así, hermano, no es así. Esa es la idea que nos imaginamos, pero para saber realmente cuál o qué es un terreno pedregoso, tendríamos que ir allá al área de Palestina y saber qué mismo es un terreno pedregoso. El terreno pedregoso que ellos llaman allá es interesante, hermano, porque esto es muy bonito de aprender. Este terreno pedregoso solamente tiene una finísima capa de tierra y debajo está piedra. ¿Sí? Si usted lee el contexto del versículo 20 y 21, usted va a entender por qué. Ese es un terreno pedregoso, hermano, el que tiene una capa finita de tierra y debajo está piedra. Por esta razón, la semilla no puede echar raíces porque no tiene suficiente tierra como para sujetarse. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Por eso es que cuando sale el sol aquí representa una aflicción, un problema. Cuando sale el sol, obviamente no puede echar raíces, no puede germinar. Esta es la persona que viene a la iglesia de manera casual. Oye, escucha la palabra de Dios, le gusta la palabra de Dios. Permite que llegue algo de la palabra de Dios a su corazón. Pero al momento dice que la recibe con gozo, pero no medita en ella. O sea, fue emocional. ¿Verdad? Uy, esa palabra me gustó, me llegó al corazón. Pero salen de la iglesia y se olvidaron de esa palabra. Llegaron a la casa y se olvidaron de esa palabra, ¿verdad? No medita en ella, no le da la importancia necesaria, le da igual. Piensan en lo que han oído por un breve tiempo, pero no la viven, no la cumplen, no la obedecen. ¿Por qué sucede esto, hermano? Porque estas personas que está hablando aquí en el versículo 20 y 21, son las que evalúan la palabra de Dios y le dan una correcta evaluación. Esto es interesante, hermano. Pero ahí no queda la cosa. Ellos también evalúan los estándares del mundo y le ponen al mismo nivel que la palabra de Dios. Es decir, los estándares del mundo para estas personas son igual que la palabra de Dios, y eso no es así. Eso no es así, hermano. Es decir, con los estándares de verdad, de moral, etcétera, etcétera. O sea, le igualan a los estándares del mundo, hermano, y esto es terrible. Esto es muy terrible, hermano. Por eso es que ellos dicen, esto no es para mí, esto no es para mí. Ellos dicen, ¿cómo así? ¿Por qué tengo que dejar de hacer estas cosas? Si no hay nada de malo. ¿Me está entendiendo, hermano? Sí, si no pasa nada, ¿cómo así? 2 cervecitas, no pasa nada. Es vallenato cristiano. Si es cumbia cristiana, así no pasa nada. ¿Ve? Entonces igualan los estándares del mundo con los estándares y los niveles de Dios. Y eso no es así. Por eso es que hay los argumentos, ¿verdad? Por eso es que argumentan y dicen, no, si no pasa nada. ¿Por qué tengo que hacer eso? Oyen por un momento, llega un poquito a su corazón, la entienden, ¿verdad? ¿Sí? Les gustó, les animó, pero no reflexionan en las implicaciones que tiene esa verdad para sus vidas. Eso pasa con estas personas. Versículo 22. Versículo 22 dice, Mateo 13, 22, está hablando ya de otro terreno, de otra tierra, de otro corazón, ¿no? Versículo 22, dice ahí, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace que sea infructuosa, es decir, que no haya fruto. Ok, a este stage que estamos ya en este sermón, hermano, yo creo que todos no quisiéramos ser como esos oyentes de corazón duro, ¿verdad? O como esos oyentes casuales, ¿verdad? Como yo creo que a este momento ya todos quisiéramos oír y obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo aquí en este versículo 22. Pero ¿qué es lo que sucede?
Hay tantas cosas en nuestra vida, tantas cosas por solucionar, tantas cosas que arreglar en la vida, hermano, que estos son los espinos que crecen en nuestra vida. Que al final estamos preocupados de tantas cosas que solucionar, que meditar, que darle una solución, hermano, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, que lo último que queda por hacer es la palabra de Dios. Nos preocupamos del trabajo, de las deudas, del mortgage, del problema con mi hijo, del problema con mi hija, de que a universidad va, se queda o se va. Hermano, tantas cosas, que esas cosas que nos preocupan tanto en la vida se convierten en esos espinos. ¿Por qué? Porque en esta medida, hermano, la palabra de Dios queda a un segundo o a un tercer plano. Y obviamente no la aplicamos, ¿sí? Yo quiero decirles acá, amados hermanos, que toda etapa de nuestra vida tiene sus propios desafíos. Entendamos esto, cada etapa de nuestra vida tiene sus propios desafíos, ¿sí? Estos son como los espinos que van creciendo a lo largo y en el transcurso de nuestra vida, o que pueden crecer y hacer que la palabra de Dios sea infructuosa. Cuando yo medito en esto, yo pienso en Eclesiastés capítulo 3 y versículo 3, que dice que todo tiene su tiempo. Tiempo para cosechar, tiempo para sembrar. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? ¿Por qué? Porque a lo largo del ministerio con mi esposa, nosotros hemos visto justamente estos espinos crecer en la vida de muchas familias, de muchos creyentes, que han hecho que al final su vida cristiana sea infructuosa. Le pongo un ejemplo. Miren, hay jóvenes hoy, ¿verdad?, que no vamos a pensar, no vamos a juzgar el problema. Ok, se quedó embarazada la muchachita, estaba estudiando en el colegio, dejó de estudiar, obviamente por el embarazo, estamos hablando 9 meses de embarazo, más 1 año, 2 años de que el niño o la niña crezca, ¿verdad? Estamos hablando de que esa muchachita perdió 3 años como mínimo de estudio, ¿ya? Supongamos que en el mejor de los casos esa muchachita se casa con el papá de la niña, ¿verdad? Y comienzan a trabajar y esto y esto. Y están empezando ya a trabajar y resulta que dicen, no, quiero acabar mi carrera, dicen, ¿verdad? Quiero acabar mi carrera. Entonces, quieren criar al niño y estudiar y trabajar. Entonces, son 3 cosas que están a destiempo. ¿Me está entendiendo? Y eso trae muchos problemas en la vida de esa joven pareja. Porque cuando debían de haber estudiado, no lo hicieron. Comieron chocolatín. Y de ahí salió un bebecín. Entonces, cuando debían de haber estudiado, no lo hicieron. Entonces, quieren hacer algo, quieren estudiar cuando realmente es tiempo de educar y criar a un niño. ¿Sí ve? Esos son los espinos, las espinas que pueden crecer en nuestra vida. Si a eso usted le añade que supuestamente es fuera de la palabra de Dios, ¿dónde está el servicio? ¿Dónde están el servicio, los dones, la consagración en la iglesia? Miren, es decir, la palabra de Dios queda al último. Le pongo otro ejemplo. Acá en Europa es muy normal los jóvenes, ¿verdad? Los que se han criado acá en Europa, en España, en Italia, aquí en Inglaterra, en todos estos países, hermanos, ¿sí? Ok, hacen las cosas bien, supongamos que hacen las cosas bien, se casan, pero el modelo europeo, ¿verdad?, es tener los hijos a los 35, 40 años aquí, ¿sí o no? De verdad, cuando yo vine como hace 25 años acá a este país, yo dije, wow, le vi a un viejito con la niña, yo dije, es el abuelito, no, total ha sido el papá, pues. Entonces, estas cosas pasan. Entonces, mire, todo tiene su tiempo. Entonces, a veces hay parejas que deciden tener los hijos en otra etapa de su vida, cuando la mejor etapa de la vida para tener hijos es en la juventud, no en la madurez de la vida. ¿Por qué? Porque en la juventud, los que hemos tenido hijos en la juventud, hermanos, sabemos que nuestro carácter, nuestra paciencia, nuestra virilidad, nuestra salud está diseñada justamente para
criar a un bebecito. Pero ya en la madurez de la vida, en los 35, 40 años, hermano, eso es un dolor de cabeza para esas personas. Por eso hay las niñeras. Prefieren pagar plata a una persona que les dé cuidando al niño que ellos estar lidiando, porque ya no pueden, porque ya son viejos, ya son maduros. Entonces le pongo un ejemplo, hermano, para que usted vea que, y si esa pareja supuestamente es creyente, ¿dónde queda el Señor? ¿Dónde está la lectura de la palabra de Dios? ¿Dónde está el servicio en la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? La palabra de Dios queda en un tercer y cuarto plano, hermano. ¿Por qué? Porque están tan preocupados lidiando con la criaturita que ya no saben cómo hacer, que con niñeras, sin niñeras, etcétera, etcétera, hermano. No se tienen paciencia y eso genera problemas en los hogares. ¿Sí ve? Esos son los afanes de la vida que nos está diciendo acá. Le pongo este último ejemplo, hermano. Mire, todo tiene su tiempo en la vida, hermano, como hablamos hace un momento, ¿verdad? Cada etapa de nuestra vida es importante, amados hermanos, ¿sí? Toda etapa de nuestra vida tiene sus propios retos y sus propios desafíos, hermano. Mire, yo he visto con pena gente mayor que pasan de los 50, 60 años, que trabajan como usted no tiene idea, pero trabajan 25 horas al día y están dale y dale y reúne la platita, vea, y esto y este otro, hermano. Cuando en esa etapa de nuestra vida, que ya estamos hablando de la vejez, debe de ser una etapa en la cual nosotros descansamos. Está bien trabajar como para mantenernos físicamente, pero no para estar dale y dale y dale y dale, ahorrando platita, haciendo casas, etcétera, etcétera. Y si a eso le unimos a que son creyentes, ¿dónde queda Dios? Entonces más están preocupados por hacer las casas aquí, las casas allá, el reunir acá, el esto, este otro, que a Dios le dejan a un segundo, a un tercer plano. Por eso es que yo a los jóvenes acá en la iglesia, yo les digo, miren, la etapa de su vida en este momento es estudiar. 0 boyfriends, 0 girlfriends. De verdad. Nada de esas cosas. Dedíquese a estudiar, les digo a los jóvenes, saquen su profesión, su universidad y luego ya el Señor dirá. Pero si usted hace las cosas al revés, hermano, si usted tiene 14, 15 años, 16 años y está tonteando por ahí con un novio, con una novia, hermano, olvídese, no va a llegar a hacer absolutamente nada. Peor si todavía se dice que es cristiana o cristiano. Entonces, sepamos, hermano, ver qué espinos están creciendo a nuestras vidas y qué es lo que qué es lo que nos está alejando de las cosas de Dios. Seguramente ese es un espino, hermano, por ahí. Por eso es que es infructuosa, por eso es que no da fruto. De verdad, conozco a un hombre que es para la música, para la alabanza, es mis respetos, pero vive en fornicación. Y sabe música folclórica y sabe de... No, wow, es impresionante. Y le conozco a sí mismo desde hace muchos años, le conocí aquí. Pero mire, tiene tantos problemas en la vida. Si usted se pone a conversar con él, tiene problemas de esto, de este otro, de este... Hermano, pero mire, cuando él pudiera estar alabándole al Señor, glorificándole al Señor con un ministerio tan lindo, con unos dones tan bonitos que Dios le ha dado a él, pero no ejerce. ¿Por qué? Porque está tan preocupado en sus problemas de su vida que él tiene con sus hijas. No, eso es increíble. ¿Sí ve? Entonces eso es lo que el Señor está diciendo acá. Versículo 23, dice ahí, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es decir, aquí está hablando que esta es la buena tierra, ¿sí? La que germina, la que echa raíz, la que lleva fruto. Es decir, es un corazón que está listo para recibir la palabra de Dios. Pero como usted se da cuenta aquí, la palabra de Dios no da
en los corazones no tiene el mismo fruto, porque unos dan al 30, otros al 60 y otros al 100%, ¿verdad? Al 100 por 1. Eso no quiere decir que la palabra o el pastor o el predicador o la palabra sean el problema. No, el problema es el corazón de la persona. Cómo recibe la palabra de Dios aquella persona. Es decir, el problema es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos alumbra. Amén. Hemos visto 4 tipos de terrenos, de corazones, por así decirlo, ¿verdad? Ese corazón endurecido que no quiere tener nada que ver con el Señor. Aquellos que dicen tal vez no, después, ¿verdad? Déjenme joder un poquito más de tiempo. Así dicen, y lo dicen textualmente. Sí, todavía soy joven, dicen. Sí. Ahí es otro tipo de corazón que aquel creyente no casual, ¿no? Que va solamente por compromiso, que obedece la palabra de Dios cuando le conviene, cuando no le conviene no lo obedece, ¿verdad? O también está esta persona llena de problemas, llena de afanes, ¿verdad? De situaciones en la vida que resolver, que se olvida de Dios. O tenemos esta persona que realmente está interesado en aceptar y amar su palabra y obedecerla, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿en cuál de estos 4 grupos se encuentra usted? Yo creo que sería bueno tener una autoevaluación y medirnos y saber en qué lugar nos encontramos o qué clase de terreno tiene o es nuestro corazón, ¿verdad? Haciendo una autocrítica, ¿no? Hermanos, yo quisiera que a veces dice la gente, no, es que es difícil, hermano, ser como el 4 tipo de terreno, no dar fruto, aunque sea el 30, ya no pasa nada, pero aunque sea el 30. Ok, si soy así, pero bien comprometidito, al 60, ok. Pero, ok, si mi esposa y mis hijos y todos estamos en un mismo sentir, pues al 100 por 1, ¿verdad? Y la gente dice, no, es difícil, es muy difícil, y etcétera, y ponen cualquier excusa. Yo le voy a decir que sí hay cómo. Sí hay cómo llegar a estar en ese grupo, hermano, que da fruto, aunque sea el 30, aunque sea el 60, y mejor aún al 100 por 1. Abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 21. Que sí hay cómo. Perdón. Santiago, capítulo 1 y versículo 21. Dice ahí muy claramente, Santiago capítulo 1, versículo 21. Y nos vamos a estacionarnos ahí un poquito, ¿ok? Dice así, ¿verdad? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿qué dice ahí? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice ahí claramente, recibid, dice que con mansedumbre, dice, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, si no estamos recibiendo la palabra de Dios, en cuanto a la 4ª manera que vimos ahí en el terreno, ¿verdad? Yo creo que deberíamos de preocuparnos muchísimo, de verdad. Creo que sería un motivo de mucha preocupación en nuestras vidas. Pues tenemos que realmente de qué preocuparnos. Hermanos, sí, nosotros podemos estar pensando o pasando por muchas cosas en la vida, ¿y qué? Todo el mundo, sea cristiano o no sea cristiano, también pasa problemas. Aquí el punto es que si la palabra de Dios ha llegado a ser parte de quién es usted realmente, ese es el punto, eso es lo que está diciendo acá. Es decir, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Qué realmente significa la palabra de Dios en su vida? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Qué es lo que realmente implica la palabra de Dios para usted? ¿Es realmente parte de su vida? ¿Está realmente la palabra de Dios haciendo la diferencia? ¿Una diferencia notable, visible en su vida?
Dice ahí claramente, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, nuestro enfoque al acudir a la palabra de Dios no debe de ser, hermano, de como tener un amuleto cuando usted lee un capítulo de la Biblia y sí, Señor, líbrame de este mal y que el enemigo se mantenga a millones de kilómetros de distancia. Ese no es el enfoque correcto, a leer la palabra de Dios. O como el genio de la lámpara maravillosa, leo esta parte y ya me va a salir bien. No, ese no es el enfoque correcto de lo que es la palabra de Dios, hermano. Lo que tengo que hacer es enfocar esa palabra en mi vida. Y que dé vida a mi vida, hermano. Debe de penetrar a nuestro corazón. Es decir, debemos no de leer de ojos para afuera, sino de corazón para adentro. Porque muchas veces tenemos esa tendencia, hermano, de que yo leo la palabra de Dios para hacerle caer a mi hermano, para yo hacer que supuestamente sepa más. O no, si tú eres la religiosa, tú eres el religioso, tú no sabes, yo así dice. No, ese es un enfoque totalmente incorrecto, esa es una motivación totalmente incorrecta de leer la palabra de Dios. Debemos de leer de corazón hacia adentro, hermano. Es decir, ¿qué es lo que me está hablando a mí? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me dice que tengo que cambiar? No lo haga con ese enfoque, hermano. Cuando usted lo haga bajo ese enfoque, hermano, créame, usted va a empezar a dar fruto en su vida. No importa si es 10, si es 15, si es 20, si es 30, si es 60 o si es 100%. Pero usted va a dar y va a empezar a tener fruto en su vida, hermano. Es decir, no leamos de ojos para afuera, sino de corazón para adentro. Veamos el versículo 22 ahí en Santiago capítulo 1. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, dice. Eso es lo que vimos un poquito la semana pasada, hermano. Es decir, obedecer es igual a aplicar lo que dice la palabra de Dios en nuestras vidas. Si lo único que hace usted es oír la palabra de Dios, hermano, y no la hace, ¿qué es lo que está diciendo? Se está engañando usted a sí mismo. Se está engañándose, hermano, a usted mismo. Veamos el versículo 23 al 25. Mire, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Interesante. ¿Sabe por qué dice espejo ahí? Es que, mire, usted tiene que entender cómo habla el apóstol Santiago aquí. Y esto es lo bonito. ¿Sabe que en ese tiempo no había los espejos que las hermanas tienen? No había los espejos. ¿Sí? Hoy, claro, hasta los teléfonos tienen espejo ya. ¿Verdad? ¿Sí o no? Las hermanas saben. Pero en ese tiempo no había espejos. El único, o lo que se conocía como espejo, era un pedazo de bronce pulido. No había el glass, el cristal que nosotros conocemos, no había. Lo único que había como espejo era un pedazo de metal, de bronce pulido, lo más pulido que se podía hacer. Entonces usted, para mirarse en ese pedazo de bronce pulido y bien pulido, usted tenía que mirarse así y mirarse fijamente. Pero mirarse fijamente. Y luego ver, o sea, usted no se podía ver como se ve hoy. O sea, usted tenía lo que dice ahí, ¿verdad? Que dice que usted tiene que mirar atentamente, tenía que prestar atención realmente a ver cómo está su rostro. O sea, usted no se levanta en la mañana, se mira en el espejo y se va tal como está a su trabajo, ¿verdad? No, usted no hace eso. Usted se levanta en la mañana, claro, se ve despeinado en el espejo, se ve sucio, se tiene que lavar, afeitarse y luego se va al trabajo. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago, hermano. ¿Sí?
Y cuando usted hace eso, usted es bendecido en todo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra las imperfecciones que tenemos, nos muestra los defectos que tenemos. O sea, es lo que le digo, usted no puede irse a un trabajo sin haberse por lo menos pasado la peinilla, hermano. Le van a ver mal, va a oler mal. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto así a sí mismos en la palabra de Dios? Como un espejo, hermano. El hermano decía aquí, es tan eficaz la palabra de Dios que nos ayuda a bajarnos al lugar que nos corresponde estar. Nos hace ver cómo realmente somos. Entendamos, hermano, que la palabra de Dios no fue dada solamente para conocer a Dios, o no solamente fue dada para conocernos a nosotros, sino que la palabra de Dios, hermano, fue diseñada para formar la imagen de Jesucristo en nosotros. En nosotros, hermano. Josué capítulo 1 y versículo 8 para mí es muy pertinente en lo que nosotros estamos viendo, hermano. Josué capítulo 1 y versículo 8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1 y versículo 8. Qué hermoso, hermano, meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Guardar y hacer la palabra de Dios, eso es lo que está diciendo ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando andamos en la verdad, Dios nos dará más verdad. Pero si dejamos de andar en la verdad, Dios es renuente a darnos esa verdad. Es reunente, hermano. Y cuántas veces, hermano, es muy triste, porque cuántas veces hemos visto a personas, hermano, que han empezado bien en el Señor y luego están ya afuera, en el mundo. Hermano, es necesario de que nosotros estemos y andemos y caminemos en la verdad. La obediencia es la clave aquí para avanzar y crecer espiritualmente. Mientras más andamos en la luz, más andamos en la verdad, y Dios depositará más de su verdad en nosotros. Justamente ayer en la meditación que teníamos como familia, hermano, el Señor nos habla. Jeremías capítulo 17, del versículo 5 en adelante, dice así: así ha dicho Jehová, dice, maldito el varón que confía en el hombre y que pone su carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Tremendo, hermano. No solamente está hablando de que, mire, es que el Señor hace una dicotomía aquí, hermano. En los versículos que vamos a leer, y el Señor dice, mira, el Señor trae maldición al que confía en el hombre. Es lo que hablamos al principio, en el humanismo, en las religiones, en el yoga, en todas esas cosas, hermano. En los problemas de la vida, hermano, a veces uno más tiene confianza en lo que tiene en el banco que en lo que dice la palabra de Dios. A veces una persona cree más en su trabajo que en lo que dice la palabra de Dios. Le tiene más fe a un trabajo que lo que dice la palabra de Dios. Eso quiere decir aquí, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? Versículo 6 dice, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Hay un juicio, hay una condenación por creer lo que dice el mundo. Hermano, esto es serio. Pero mire lo que dice el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Confiar y confianza, dice, confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque, dice, será como árbol plantado junto a las aguas,
que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermano, qué bendición tan grande el poder confiar en lo que dice la palabra de Dios y en hacer lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que el Señor nos está llamando a nosotros, hermano, a que confiemos en Él, en su palabra. ¿Cómo hacer que Dios encaje en este tiempo, en esta época tan mala, tan mala? Es justamente por y a través y por medio de su palabra. La motivación de ir a la palabra de Dios es de leerla, escucharla, meterla en nuestro corazón y obedecerla. Porque sólo así nuestros caminos serán prosperados. Nos irá bien, dice la palabra de Dios, pese a lo que esté pasando allá afuera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. Nuevamente la idea es lo mismo. Si ve, hacer caso a lo que el mundo dice, consentir lo que el mundo dice. Ahí está, en consejo de malos, dice. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiere decir eso? Que consiente lo que el mundo tiene por bueno. Que consiente lo que la moral de este mundo dice que es. Eso es sentarse en silla de escarnecedores. Si no, dice el versículo 2 del capítulo 1 del Salmo 1, dice. Si no, dice, que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medite y de día y de noche, dice. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermano, la bendición tan grande de ir y obedecer la palabra de Dios es que todo lo que nosotros hagamos va a ser prosperado. Porque no va a ser en nuestras fuerzas. El que está detrás de todo ese poder de prosperar nuestro camino es Dios. No la sociedad, no la cultura. No lo que diga la gente, hermano, es lo que dice Dios. Dios es el que avala su propia verdad, su propia palabra. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros vayamos a la palabra de Dios, debemos de desear la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios son deseables, son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Si vamos con esa actitud, con ese corazón a la palabra de Dios y estamos pasando cualquier dificultad, cualquier adversidad, créame, hermano, Dios nos sustenta con su palabra. Y dice, y todo le irá bien, y todo nos saldrá bien, y todo será prosperado. Porque no depende de lo que diga el mundo, no depende del coronavirus, no depende de lo que diga la sociedad. ¿Sabe que geopolíticamente, hermano, Europa ya está en una recesión? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A quién le creemos? ¿A los Rockefeller, a los Rothschild? ¿A quién le creemos? ¿O a la palabra de Dios? Todo el mundo se está peleando hoy por las vacunas. Y es triste, hermano, ¿por qué? Porque en una discoteca, en un bar, en un pub, nadie utiliza máscaras. Y yo quiero felicitar al pastor John MacArthur por ser un hombre de Dios, que a pesar de que fue denunciado, ganó ese juicio. ¿Por qué nosotros acá en la iglesia debemos de estar tapándonos? ¿Por qué? ¿Y por qué en un pub, en una discoteca, en un prostíbulo no utilizan máscaras? ¿Por qué si nosotros aquí estamos leyendo y escuchando la verdad de Dios, que es absoluta? No es relativa, es absoluta. Y estamos hablando de alguien que dio su vida por usted y por mí, de Jesucristo. Hermano, yo creo que usted y yo tenemos todo el derecho de creerle a lo que dice la palabra de Dios y en base a eso dirigir nuestras vidas. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Amén. Hermanos, gracias.